Almohadilla, almohadilla, drama turco al rojo vivo. Hande sin Kerem, Almkelebek y la tensión final de una novela que nos dejó sin aliento. Hola, hola, amantes de las telenovelas turcas, bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, porque tengo un vídeo que sé que les va a encantar. Prepárense para chismes jugosos, momentos impactantes y un análisis profundo de uno de los eventos más comentados del mundo de las series turcas, la Gala de los Almkelebek. En este vídeo vamos a desmenuzar todo lo que pasó en esa noche mágica, con un enfoque especial en la ausencia de Kerem Bürsin al lado de Hande Erçel. Sí. Vamos a hablar del Love is in the Air, de su final, y de las reacciones que generó, pero también vamos a explorar otras novelas que nos tuvieron al borde del asiento con sus desenlaces explosivos. Así que si eres tan fan como yo de las series turcas y te encanta estar al tanto de todo el drama detrás de cámaras, este es tu lugar. Antes de que empecemos, quiero pedirles un favor gigante: si aún no se han suscrito al canal, háganlo ahora mismo. No se pierdan ninguno de mis vídeos, donde les traigo las últimas noticias, análisis, recomendaciones y mucho más sobre sus series favoritas. Y no olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un vídeo nuevo. Ahora sí, empecemos. Vamos a empezar, obviamente, hablando de la novela que lo detonó todo, Sen Kalkam, que en español conocimos como Love is in the Air. Esta comedia romántica, protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin, se convirtió en un fenómeno mundial. La trama, para quienes no la conozcan, giraba en torno a Eda YLDZ, una joven florista que sueña con estudiar arquitectura en Italia, y Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto. Sus caminos se cruzan cuando Eda pierde su beca y Serkan le ofrece un trato: fingir ser su prometida durante 2 meses a cambio de que él le pague sus estudios. Lo que empieza como una farsa, obviamente se convierte en un amor verdadero lleno de obstáculos y malentendidos. La serie tuvo 2 temporadas llenas de momentos divertidos, románticos y dramáticos. Vimos a Eda y Serkan enamorarse perdidamente e enfrentarse a exparejas celosas, rivalidades profesionales que amenazaban con separarlos, problemas familiares con secretos ocultos y hasta una enfermedad que puso a prueba su amor. La química entre Hande y Kerem era innegable, y eso se transmitía en la pantalla, haciendo que los fans se enamoraran de su historia de amor y siguieran cada uno de sus movimientos, tanto dentro como fuera del set. Pero como todas las historias, Love is in the Air llegó a su fin. Y seamos honestos, el final dividió a los fans, generando una ola de opiniones encontradas que inundaron las redes sociales. Algunos lo encontraron perfecto, con Eda y Serkan finalmente casados y formando una familia con su hija Kiraz, un cierre dulce y esperanzador que recompensaba a los fans por su fidelidad. Otros sintieron que fue apresurado, que comprimió demasiado en el último episodio, y que no resolvió todos los cabos sueltos que se fueron tejiendo a lo largo de la serie. Algunos criticaron la falta de desarrollo de ciertos personajes secundarios, o la resolución repentina de algunos conflictos que se habían mantenido latentes durante mucho tiempo. Pero independientemente de la opinión sobre el final, lo que nadie puede negar es que la serie dejó una huella imborrable en el corazón de muchos, creando una comunidad global de fans apasionados que siguen apoyando a los actores y la serie hasta el día de hoy. Y aquí es donde entramos en el meollo del asunto: la Gala de los Almkelebek. Esta es una de las ceremonias de premios más prestigiosas de Turquía, que reconoce lo mejor de la televisión y la música. Es un evento de alfombra roja donde las celebridades se lucen con sus mejores galas, y donde los premios son un reconocimiento al talento y al trabajo duro. Hande Erçel fue nominada a Mejor Actriz por su papel en Love is in the Air, y ganó. Felicitaciones a Hande. Pero lo que llamó la atención de todos no fue su premio, sino la ausencia de Kerem Bürsin en la gala. La pareja, que había confirmado su relación sentimental durante el rodaje de la serie, creando una tormenta mediática y la euforia entre sus fans, se separó poco después del final de la misma. Los motivos de la ruptura nunca fueron revelados públicamente, alimentando todo tipo de especulaciones y teorías conspirativas en las redes sociales. Y obviamente la ausencia de Kerem en la gala alimentó aún más los rumores de una posible mala relación entre ellos. Los fans, con razón, esperaban verlos juntos celebrando el éxito de la serie, posando juntos en la alfombra roja, compartiendo miradas cómplices y demostrando que, a pesar de la ruptura, seguían siendo amigos y compañeros. Pero en cambio solo vimos a Hande recibir su premio sola, visiblemente emocionada, pero también quizás un poco incómoda, sintiendo la presión de las miradas y las preguntas sobre la ausencia de su expareja. La tensión en el ambiente era palpable.
La alfombra roja, que normalmente es un hervidero de flashes y sonrisas, parecía congelada por la incertidumbre. Aunque Ande no mencionó a Kerem directamente en su discurso de agradecimiento, que fue emotivo y sincero, muchos interpretaron sus palabras como un mensaje velado para él, una sutil indirecta o una muestra de resentimiento. Algunos incluso analizaron su lenguaje corporal, la forma en que movía las manos, la expresión de su rostro, buscando pistas sobre cómo se sentía realmente. La novela, señores, continuó fuera de la pantalla. La vida real, en ocasiones, supera la ficción. Pero bueno, dejemos un poco de lado el drama de Hande y Kerem y hablemos de otras novelas turcas que también nos dejaron sin aliento con sus finales, series que nos robaron el sueño, nos hicieron reír, llorar y nos mantuvieron pegados a la pantalla hasta el último segundo. La siguiente en mi lista es Karasevda, traducida como Amor Eterno en algunos países. Esta telenovela dramática, protagonizada por Burak Özçivit y Neslihan Atagul, cuenta la historia de un amor imposible entre Kemal, un joven ingeniero de clase media, y Nihan, una chica rica y sofisticada. Sus caminos se separan cuando Nihan se ve obligada a casarse con Emir Kozcuoglu, un hombre poderoso y obsesivo que está enamorado de ella. Años después, Kemal regresa a Estambul como un exitoso hombre de negocios, sediento de venganza contra Emir y dispuesto a recuperar a Nihan. Karasevda es una novela llena de intriga, pasión, traición y giros inesperados. La química entre Burak y Neslihan era increíble, y la historia te atrapaba desde el primer capítulo. La trama se desarrollaba a un ritmo vertiginoso, manteniendo al espectador en constante tensión, preguntándose qué iba a pasar a continuación. Pero lo que realmente hizo que esta novela fuera memorable fue su final trágico. Prepárense para spoilers. En el último episodio, Kemal muere protegiendo a Nihan de Emir, quien también muere en la explosión. Nihan, embarazada de Kemal, queda devastada por su pérdida, pero decide seguir adelante por el bien de su hijo, llevando consigo el recuerdo de su amor eterno. El final de Karasevda fue muy criticado por algunos fans, que esperaban un final feliz para Kemal y Nihan, una reconciliación triunfal y un futuro juntos. Pero a pesar de las críticas, nadie puede negar que fue un final impactante y que dejó una marca profunda en el corazón de muchos espectadores. La serie exploró temas como la desigualdad social, la venganza, el amor incondicional y el sacrificio, y nos hizo reflexionar sobre el precio que a veces hay que pagar por la felicidad. El final trágico sirvió como un recordatorio de que la vida no siempre es justa, y que a veces el amor no es suficiente para superar todos los obstáculos. Otra serie que no puedo dejar de mencionar es Kukur. Esta serie de acción y drama criminal, protagonizada por Aras Bulut y Nemli, cuenta la historia de la familia Koval, que controla el peligroso barrio de Kukur en Estambul. Yamak Koval, el hijo menor de la familia, regresa a Kukur después de años de ausencia y se ve obligado a asumir el liderazgo del barrio para proteger a su familia de una banda rival. Kukur es una serie llena de acción, violencia, intriga y drama familiar. La serie exploró temas como la lealtad, el honor, la venganza y la redención. Cada personaje tenía una historia compleja y bien desarrollada, y las actuaciones eran simplemente brillantes. La serie también destacó por su banda sonora original, que se convirtió en un éxito en Turquía y en otros países. El final de Kukur fue épico y emocionante. Después de 4 temporadas llenas de batallas sangrientas, traiciones y pérdidas dolorosas, los Koval finalmente logran derrotar a sus enemigos y restaurar la paz en Kukur. Yamak, después de haber perdido a muchos seres queridos, decide dejar el barrio y empezar una nueva vida con su esposa Nehir y su hijo, buscando un futuro mejor lejos de la violencia y el crimen. El final fue agridulce, pero dejó un mensaje de esperanza y renovación, mostrando que incluso en los lugares más oscuros, la luz siempre puede encontrar un camino. Ahora hablemos de Mutezemyzyl, o El Siglo Magnífico como se conoció en muchos países. Esta serie histórica narra la vida de Solimán el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos del Imperio Otomano, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convierte en su esposa y consejera más influyente. Mutezemyzyl fue un éxito rotundo en Turquía y en todo el mundo. La serie destacó por su producción lujosa, su vestuario espectacular, sus escenarios impresionantes y sus actuaciones impecables. La serie exploró temas como el poder, la ambición, el amor, la intriga y la traición, mostrando las complejidades de la vida en la corte otomana. El final de la serie fue digno de un drama de época. Solimán, ya anciano y enfermo, muere en el campo de batalla, dejando atrás un imperio vasto pero también lleno de conflictos internos.
Hürrem, quien había muerto años antes, es recordada como una figura clave en la historia del Imperio Otomano, una mujer que desafió las convenciones y se convirtió en una de las figuras más poderosas de su tiempo. Y para finalizar esta lista quiero mencionar Aşk Memnu, traducida como Amor Prohibido. Esta serie, basada en una novela clásica turca, cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven y bella mujer que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico y mucho mayor que ella. Biter, infeliz en su matrimonio, se enamora de Belul, el sobrino de Adnan, lo que desencadena una serie de eventos trágicos. Aşk Memnu es una serie llena de pasión, deseo, engaño y traición. La serie exploró temas como el amor prohibido, la infidelidad, la ambición y la decadencia moral. El final de la serie fue impactante y devastador. Biter, atormentada por la culpa y el remordimiento, se suicida después de ser descubierta por Adnan. Belul, arrepentido de sus acciones, huye de Estambul, dejando atrás a la familia Ziyagil destrozada. El final de Aşk Memnu es considerado uno de los finales más trágicos y memorables de la televisión turca, un final que resonó en el público durante años después de su emisión. Y bueno, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este recorrido por algunas de las novelas turcas más impactantes y con finales que nos dejaron sin aliento. Como pudieron ver, las series turcas son mucho más que comedias románticas y galanes apuestos. Son historias complejas, llenas de emociones, drama y personajes inolvidables. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora quiero saber su opinión. ¿Cuál de estas series es su favorita? ¿Qué final les pareció más impactante? ¿Conocen alguna otra serie turca con un final que los haya dejado sin aliento? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos.